Capítulo 261. El dúo inmortal. Las expresiones de Kakuzu y Hidan se oscurecieron mientras miraban a la figura frente a ellos. Uchiha Mirai. Como luchadores de primer nivel, ni siquiera se habían dado cuenta cuando Mirai había aparecido detrás de ellos. Si hubiera elegido atacar, probablemente habrían sufrido las consecuencias. ¿Qué pasa con esas caras?, preguntó Mirai con indiferencia, su mano derecha descansando casualmente sobre la empuñadura de su espada. ¿No sonaban ambos bastante confiados en este momento? En el siguiente instante, tanto Kakuzu como Hidan instintivamente saltaron varios metros hacia atrás, sacando sus armas y asumiendo posturas defensivas. Sin embargo, cuando vieron a Mirai todavía inmóvil, se dieron cuenta de que su reacción había sido excesiva. Tomándose un momento para recomponerse, reprimieron la inquietud que había surgido momentáneamente. Claro, se habían sorprendido por la repentina aparición de Mirai, pero ahora que habían reunido sus pensamientos, la tensión se disipó. Después de todo, eran el dúo inmortal. Con sus habilidades únicas, sin importar cuán poderoso fuera su oponente, no tenían nada que temer. Después de asegurar su pago en un pergamino, Kakuzu habló en voz baja. Hidan, tú vas primero. La inmortalidad de Hidan, combinada con sus habilidades espeluznantes, lo convirtieron en la elección perfecta para probar las capacidades de un enemigo o ejecutar sus sacrificios rituales. Mientras tanto, Kakuzu brindaría apoyo desde la banda, atacando desde la distancia o uniendo a Hidan si fuera necesario. Con el tiempo, habían refinado esta estrategia en su formación de batalla ideal. Hidan dio un paso adelante, una sonrisa maníaca se extendió por su rostro. He querido ofrecerle este tipo a Hashin-sama desde hace un tiempo. Finalmente, tengo mi oportunidad. Ja. Con eso, se abalanzó sobre Mirai, blandiendo su guadaña amenazadoramente. Kakuzu, mirando atentamente, esperó a que Mirai revelara una abertura. ¿No atacando juntos? Me estás subestimando. Mirai se quedó quieta, sin siquiera reconocer la carga de Hidan. En un abrir y cerrar de ojos, Hidan estaba sobre él. Sé un buen sacrificio para Hashin-sama. Su malvada guadaña, junto con su risa enloquecida y su expresión retorcida, lo convertían en una vista aterradora. Aquí viene. Kakuzu apretó los puños, enfocando su mirada. La nueva potencia del mundo shinobi, el primer ninja en conquistar las 5 grandes naciones, Uchiha Mirai, veamos qué tan fuerte eres realmente. Ja. Morir. Morir. Muere. Hidan gritó mientras balanceaba su arma. Pero antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo se congeló repentinamente, luego se derrumbó hacia adelante y se estrelló contra el suelo. Mirai extendió un solo dedo. Varias varas negras salieron disparadas, empalando a Hidan y clavándolo en la tierra. ¿Qué? Los ojos de Kakuzu se abrieron con incredulidad. Hidan podría no haber sido un usuario de ninjutsu, pero sus habilidades poco ortodoxas y su destreza en taijutsu fueron suficientes para colocarlo entre los combatientes de nivel Kage. Sin embargo, había sido derribado instantáneamente. Genjutsu. En un abrir y cerrar de ojos, Kakuzu entendió lo que había sucedido. Para desactivar a alguien como Hidan en un instante, solo el genjutsu del clan Uchiha podría lograr tal hazaña. Hidan había sido demasiado imprudente. Ahora, es tu turno. Sin ahorrarle a Hidan otra mirada, Mirai desvió su mirada hacia Kakuzu. Sintiendo el peso de la mirada de Mirai, Kakuzu dejó escapar un resoplido frío. No soy como ese idiota. El cacareado genjutsu de tu clan es inútil contra mí. Eres de Konoha, así que debes haber escuchado mi nombre antes. Soy Kakuzu de Takigakure, el hombre que una vez intentó asesinar al primero Kage. A diferencia de la mayoría de los shinobi, Kakuzu tenía una clara ventaja: sus múltiples corazones. Cada corazón podría interrumpir de forma independiente su flujo de chakra, lo que le permitiría liberarse del genjutsu al instante. Una sonrisa se formó en sus labios, pero rápidamente se desvaneció cuando vio a Mirai levantar una ceja divertido. ¿Lanzar un shuriken desde 800 millas de distancia cuenta como un intento de asesinato ahora? Kakuzu se congeló. ¿Qué? Mirai se rió entre dientes. Porque no puedo pensar en ninguna otra forma en que pudieras haber escapado vivo de Hashirama Senju. Al darse cuenta de la burla, la expresión de Kakuzu se oscureció. Sobrevivir a un encuentro con el primero Kage fue uno de los pocos logros de los que se enorgulleció. Y sin embargo este bastardo lo estaba ridiculizando. La ira estalló dentro de él, pero rápidamente la reprimió. Si crees que esas burlas infantiles funcionarán conmigo, estás equivocado. He vivido desde la era de Hashirama Senju. Se necesitará más que eso para sacudirme. Mirai se rió entre dientes. No. Simplemente estoy diciendo la verdad.
No tenía intención de provocarte. Después de todo, en mi opinión, no eres diferente de Idan tirado en el suelo allí. Kakuzu dejó escapar una burla, quitándose la capa. Estás insinuando que puedes derrotarme con la misma facilidad. No seas ridículo. Mirai sonrió. Lo descubrirás muy pronto. Derrochado. Las pupilas de Kakuzu se encogieron. Sus ojos verdes se abrieron con pura incredulidad. Miró hacia abajo. 4 de sus corazones habían sido destruidos en un instante. ¿Ese tú? Kakuzu tartamudeó, su voz temblaba. En todos sus años, nunca había estado tan cerca de la muerte. No estaba bajo un genjutsu, pero no tenía idea de cómo Mirai había atacado. Sus 4 corazones, cada uno de los cuales era un salvavidas vital, habían sido erradicados en un solo movimiento. Mirai ya sabía sobre la estructura de su cuerpo. Pero incluso si lo hiciera, ¿cómo se las había arreglado para atacar con tanta precisión sin que Kakuzu detectara nada? Sudor frío goteaba por la cara de Kakuzu. Si no podía entender lo que había sucedido, el último corazón que le quedaba sería el siguiente. Y luego. Realmente moriría. Ding. Felicitaciones al anfitrión por saquear con éxito la recompensa. Liberación de la Tierra. Lanza de la Tierra. Ding. Felicitaciones al anfitrión por saquear con éxito la recompensa. Una chakra. Ding. Felicitaciones al anfitrión por saquear con éxito la recompensa. Liberación de fuego. Cortador de cabezas. Ding. Felicitaciones al anfitrión por saquear con éxito la recompensa. Un físico. Al escuchar las notificaciones del sistema en su mente, Mirai se acarició la barbilla pensativamente. Entonces, un corazón equivalía a una vida. Tiene sentido. Mirai se acercó a Kakuzu y lo miró desde arriba. Kakuzu, ¿me crees ahora? Capítulo 262. El dios malvado. Explosión. 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 Al ver a Uchiha Mirai pasar frente a él, Kakuzu sintió como si el último corazón que le quedaba estuviera a punto de saltar de su garganta. Terrorífico. Con un solo golpe, todas sus cartas de triunfo habían sido aplastadas por completo. Ni siquiera había tenido la oportunidad de tomar represalias. El hombre que tenía delante era incluso más temible que Senju Hashirama en su día. Kakuzu, que una vez había sido intrépido, ahora sentía la inmensa presión que emanaba de Mirai después de perder 4 de sus corazones. No quería morir. Cuanto más tiempo había vivido, más se aferraba a la vida. Especialmente ahora, cuando ni siquiera había terminado de contar sus 100 millones de ryo recién adquiridos. Absolutamente no podía permitirse morir aquí. Mirando con cautela a Uchiha Mirai, Kakuzu habló. Ahora creo en tus palabras. Si me perdonas, puedo proporcionarte información valiosa sobre Akatsuki. Mirai ignoró la súplica de Kakuzu y en su lugar recuperó varios corazones conservados en tanques de nutrientes de un pergamino desellado. Reemplacen sus corazones. No me repetiré. Al ver la mirada fría de Mirai, Kakuzu usó apresuradamente Eargrudgefear para reponer sus 4 corazones perdidos. Aunque no tenía idea de por qué Mirai quería que hiciera esto, no tenía más remedio que cumplir si quería sobrevivir. En el momento en que se trasplantaron los corazones, 4 varillas negras atravesaron una vez más el cuerpo de Kakuzu. Mirando sus corazones empalados, los ojos de Kakuzu se abrieron con horror mientras miraba a Mirai. Claramente, su oponente había entendido hace mucho tiempo los secretos del miedo al rencor de la tierra. Pero, ¿por qué darle nuevos corazones solo para destruirlos inmediatamente después? Antes de que Kakuzu pudiera detenerse en eso, la voz de Uchiha Mirai volvió a sonar. Continúa. Kakuzu solo pudo reactivar el miedo al rencor de la tierra. 1, 2, 3 veces. La misma escena se repitió repetidamente. Por 7ª vez, Kakuzu notó que una sonrisa finalmente aparecía en el rostro de Uchiha Mirai. Ding. Felicitaciones al anfitrión por saquear con éxito la habilidad. Eargrudgefear. En un instante, el conocimiento de la técnica prohibida surgió en la mente de Uchiha Mirai. Una técnica que otorgaba la inmortalidad al apoderarse continuamente de nuevos corazones, ciertamente tenía valor de investigación. ¿Es esto suficiente? Ante las palabras de Kakuzu, Uchiha Mirai volvió en sí, una leve sonrisa apareció en sus labios. Sí, he logrado mi objetivo. Al escuchar esto, Kakuzu suspiró aliviado. Pero antes de que pudiera hablar de nuevo, Mirai continuó. Ahora, puedes morir en paz. Kakuzu se congeló. Todavía tengo un gran valor. Mantenerme con vida es mucho más beneficioso que matarme. Realmente no quería morir. La alegría de ganar y contar dinero era demasiado adictiva. Había vivido menos de 100 años, ¿cómo podía morir ahora? Al escuchar la súplica de Kakuzu, Uchiha Mirai dijo con indiferencia.
Para ser honesto, si vives o mueres hace poca diferencia para mí. Pero te acabas de quitar la capa, ¿qué? Antes de que Kakuzu pudiera comprender completamente el significado de esas palabras, una vara negra y fría atravesó el último corazón que le quedaba. Nunca esperó que la razón de su muerte fuera tan absurda. Solo porque se quitó la capa. ¿Qué clase de razón fue esa? Pero mientras pensaba en la fuerza abrumadora de Uchiha Mirai, Kakuzu se resignó. Quizás, a los ojos de Mirai, no era diferente de una hormiga. Y se necesita una razón para pisar una hormiga. Un mero capricho era más que suficiente. Qué final tan insatisfactorio. Mientras sentía que su vida se escapaba, los ojos de Kakuzu se llenaron de desesperación. Nunca había imaginado que alguien tan poderoso como él algún día sería tratado como nada más que un insecto. Sellando el cadáver de Kakuzu dentro de un pergamino, Mirai se volvió hacia Idan. Por el momento, Idan permanecía atrapado en un genjutsu, su cuerpo desplomado sin fuerzas en el suelo. Dios maligno. Murmuró Uchiha Mirai, cerrando los ojos mientras extendía su percepción. De Idan, sintió una fuerza increíblemente espeluznante. Esa fuerza pareció detectar el sondeo de Mirai, manifestándose como una sombra negra retorcida que rugió hacia él en desafío. Entonces este llamado dios maligno es simplemente un poder basado en la liberación Yin. Yin Release tenía la capacidad de distorsionar la realidad, produciendo todo tipo de habilidades extrañas. Pensándolo bien, la capacidad de Idan para usar la sangre como medio para sus rituales y su inmunidad a las heridas fatales fueron manifestaciones de Yin Release. Al darse cuenta de eso, Uchiha Mirai se burló. Detrás de él, se materializaron 9 orbes de búsqueda de la verdad. Sintiendo un peligro inminente, la sombra que se aferraba a Idan intentó huir. Pero en el momento siguiente, fue borrado por completo por los orbes de búsqueda de la verdad. Un toque de sensibilidad, pero no mucho. Murmurando para sí mismo, Mirai estaba a punto de despertar a Idan cuando una notificación repentina resonó en su mente. Ding. Felicitaciones al anfitrión por saquear con éxito la habilidad. Método de cultivo de energía espiritual natural. La expresión de Mirai cambió mientras se quedaba congelado en su lugar. ¿Eliminar a ese llamado dios maligno había producido otra recompensa? ¿Método de cultivo de energía espiritual natural? A medida que la información inundaba su mente, Uchiha Mirai rápidamente captó los detalles de su nueva habilidad. Al dominar esta técnica, uno podría refinar y mejorar continuamente su energía espiritual. Incluso Mirai no pudo evitar respirar hondo. Aumentar la energía espiritual fue una hazaña extremadamente difícil. Para la mayoría de las personas en el mundo ninja, su energía espiritual dejó de crecer después de llegar a la edad adulta. Algunos incluso experimentaron un declive gradual con la edad. Pero ahora, con esta técnica, podía fortalecer infinitamente su poder espiritual. Era sorprendentemente similar a cómo los cultivadores en las novelas de cultivo inmortales mejoraban sus sentidos divinos. Cualquiera con suficiente talento podría entrenar y refinar su energía espiritual a través de este método. Si compartiera este conocimiento con el clan Uchiha, cada miembro dotado podría despertar su Sharingan de forma natural, en lugar de requerir una estimulación emocional extrema como antes. Por supuesto, progresar con este método no sería fácil. De lo contrario, ese llamado dios maligno no habría sido borrado tan fácilmente. Pero en general, esta técnica tenía el potencial de elevar drásticamente el poder de los ninjas en todo el mundo. Y en el gran plan de Uchiha Mirai, la fuerza del mundo ninja jugó un papel crucial. Entendiendo todo esto, una sonrisa se extendió por el rostro de Mirai. ¿Porque esto se siente cada vez más como un cultivo? Jaja. ¡Qué delicia! Capítulo 263. Shinra Tensei. Mirai estaba de muy buen humor. Aunque el método de cultivo de energía espiritual natural no mejoró directamente su propia fuerza de manera significativa, proporcionó un método para que los shinobi del mundo entrenaran su energía espiritual. Después de todo, el chakra era una combinación de energía física y espiritual. La energía física podría fortalecerse usando células Hashirama, células Setsu blancas y otros medios similares, mientras que la energía espiritual podría mejorarse a través del método de cultivo de energía espiritual natural. Mirai creía firmemente que en un futuro cercano, tanto la cantidad como la calidad de los shinobi en el mundo verían una inmensa mejora. En cuanto a por qué estaba haciendo todo esto, todavía recordaba que en algún lugar de este mundo, un shinobi llamado Uchiha Ikari estaba sellado. Su Mangekyou Sharingan tenía una habilidad increíblemente rota. Yachioko. A través de sellos grabados, podía controlar la mente y el chakra de cualquier persona, incluso transfiriendo el chakra de aquellos bajo su control a sí misma o a otros, independientemente de la distancia.
Si podía localizar a Uchiha Ikari y abrirla, podría obtener su habilidad para sí mismo. Luego, usando el Yachioko, podría marcar a todos los shinobi del mundo con su marca. Y a través de esas marcas, podía extraer continuamente chakra de ellas. En otras palabras, cuantos más shinobi había y más fuertes se volvían, más chakra podía cosechar. La parte más crucial fue que el chakra shinobi se regeneró continuamente. Por supuesto, los detalles más finos tendrían que esperar hasta que realmente adquiriera el Yachioko, pero no esperaba que las cosas se desviaran demasiado de sus expectativas. Con su mente tomada, Mirai levantó el genjutsu de Idan. Los ojos de Idan se abrieron lentamente y, al ver a Mirai, se sobresaltó. ¿Cómo se había quedado dormido hace un momento? Luchó por levantarse, pero rápidamente se dio cuenta de que su cuerpo estaba firmemente inmovilizado contra el suelo. Maldita sea. Un genjutsu. Cuando sucedió esto, al darse cuenta de que no podía liberarse, comenzó a gritar. Kakuzu, bastardo. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿No viste que estoy atrapado aquí? Oi. Kakuzu. Mirai simplemente pisoteó la cabeza de Idan con el pie. Cállate. Kakuzu ya está muerto. Ajá. La expresión de Idan se torció con incredulidad. ¿Kakuzu estaba muerto? Kakuzu, como él, tenía un cuerpo inmortal. ¿Cómo pudo morir? Estás mintiendo. Al ver la duda en los ojos de Idan, Uchiha Mirai habló con indiferencia. No tengo ningún interés en bromear contigo. No es solo Kakuzu. Tú eres el siguiente. Al escuchar esto, la expresión de Idan cambió de sorpresa a risa maníaca. Ja. ¿Morir? ¿De qué estás hablando? Incluso si me golpeas, no puedes matarme. Hashin-sama está conmigo. Me concedió la inmortalidad. Nadie puede matarme. Mirai se burló. Es así. En el momento en que vio la mirada fría de Mirai, un escalofrío inexplicable se deslizó en el corazón de Idan. Enfocó sus sentidos y de repente se dio cuenta de algo. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Mirai, ¿qué diablos hiciste? ¿Por qué no puedo sentir la presencia de Hashin-sama? Bastardo. ¿Qué hiciste para que Hashin-sama me abandonara? Los ojos de Idan se inyectaron en sangre, su mente se desmoronó. Durante años, había sufrido bajo las brutales enseñanzas del culto Hashin. Fue solo a través de la bendición de Hashin-sama que soportó esos tormentos inhumanos. Hashin-sama fue su pilar espiritual. Ahora, la idea de que Hashin-sama lo abandonara lo envió a la desesperación. Al ver el estado de Idan, Uchiha Mirai se rió entre dientes. Idan, Hashin-sama no te abandonó. Simplemente está muerto. Las palabras de Mirai dejaron a Idan congelado en su lugar. Hashin. Muerto. Imposible. Era un dios. ¿Cómo podría morir un dios? Mirando la expresión vacía de Idan, Mirai perdió interés en seguir conversando. Formó un sello de espada con sus dedos. Desaparece con el trueno. Auge. Un rayo descendió de los cielos, golpeando directamente a Idan. En un instante, su cuerpo quedó reducido a cenizas. Ding. Felicitaciones, anfitrión. Ha saqueado con éxito la habilidad. Sangre poseída que controla a la muerte. HMPH. Qué débil. ¿Y se atrevió a llamarse a sí mismo un dios? Con un mero pensamiento, el cuerpo de Mirai flotó en el aire. Su ascenso no pasó desapercibido para los samuráis de la Tierra de Hierro. Mira hacia arriba. ¿Qué es eso en el cielo? Parece una persona, es ese Uchiha Mirai. ¿Dónde están Idan y Kakuzu? Que alguien los traiga aquí ahora. Ese realmente es Uchiha Mirai. Acabo de verlo matar a Idan y Kakuzu. ¿Qué? El samurái tenía expresiones de conmoción e incredulidad. Habían gastado 100 millones de ryō para contratar a esos dos shinobi de élite, y ahora se habían ido sin hacer ruido. Maldita sea. Saca a los balistas. Alerta total. Maldito shinobi. Si tienes algún honor, baja y lucha contra nosotros cara a cara. Si tuvieras incluso una onza del espíritu de un guerrero, no te esconderías en los cielos como una rata de alcantarilla. Los shinobi son la razón por la que este mundo está en caos. Si solo quedaran los samuráis, reinaría la paz. Sin embargo, a pesar de su indignación, los samuráis solo tenían técnicas de combate tradicionales. Contra Mirai, que se elevaba por encima de ellos, eran impotentes. Lanzaron una andanada de enormes flechas de balista hacia él, pero ni una sola pudo tocarlo. El mundo shinobi será gobernado por mí. Cualquiera que se interponga en mi camino será aniquilado. Reliquias de una época pasada, se desvanecerá junto con él.
Los guerreros estiraron el cuello para mirar hacia el cielo, donde Mirai flotaba contra el sol, su forma irradiaba una presencia abrumadora. Luego, lo vieron levantar lentamente ambos brazos. A partir de este momento, serás borrado. Shinra Tensei. Cuando su voz cayó, una fuerza repulsiva aterradora brotó de él, extendiéndose en todas direcciones. Rugir. El cielo rugió, la tierra tembló. Todo fue borrado en un instante. Los samuráis que acababan de gritar hace unos momentos no pudieron hacer nada más que abrir sus ojos ignorantes antes de ser tragados por la devastación. Ding. Felicitaciones, anfitrión. Has saqueado con éxito un físico. Ding. Felicitaciones, anfitrión. Has saqueado con éxito una fuerza mental. Ding. Mientras una serie de notificaciones resonaban en su mente, la mirada de Uchiha Mirai permaneció fría. Simplones arrogantes, tontos y belicistas. A partir de este día, no habría más samuráis en el mundo shinobi. Capítulo 264. Difundiendo el método de entrenamiento por todo el mundo ninja. A medida que el polvo se asentaba, el paisaje reapareció ante sus ojos. Por todas partes había ruinas y muros rotos, un páramo desolado. La Tierra de Hierro, una nación construida por samuráis, una vez se jactó de tener un lugar próspero incluso dentro del mundo shinobi. Pero ahora, había sido reducido a escombros. Desde dentro de los escombros, resonaron innumerables lamentos de agonía. Los que habían sobrevivido tenían expresiones de total desesperación. ¿Uchiha Mirai, es siquiera humano? Destruyó toda la ciudad en un instante. Si este es el poder de un shinobi, entonces los samuráis realmente no tienen lugar en este mundo. Jajaja, deberíamos habernos rendido antes. Mirando a los sobrevivientes de abajo, Mirai habló con calma. De ahora en adelante, la Tierra de Hierro cae bajo la jurisdicción de la Nación Divina. En unos días, enviaré a alguien para que se encargue de los arreglos necesarios. Cualquier resistencia, su mirada se volvió aguda. Se encontrará con la muerte. Con eso, Mirai activó a Yomotsu Hirasaka, desapareciendo en una grieta espacial. Al ver esto, la gente de la Tierra de Hierro se derrumbó de rodillas, con los ojos llenos de desesperación, resentimiento, alivio e incluso admiración. Comparado con Mirai, el poder del samurái era ridículamente débil. Incluso Mifune, una vez una figura venerada entre ellos, parecía insignificante ante él. Si ese fuera el caso, entonces tal vez los samuráis realmente ya no tenían lugar en este mundo. No había ningún pensamiento de venganza en sus corazones, solo la amarga comprensión de su propia impotencia y tontería, que había llevado a esta calamidad. Ahora, un nuevo pensamiento echó raíces en sus mentes. Si pudieran seguir a alguien tan poderoso como Mirai a partir de ahora, tal vez su futuro no sería tan sombrío. Al darse cuenta de eso, los ciudadanos de la Tierra de Hierro comenzaron a moverse hacia los samuráis restantes, sus miradas oscuras y premonitorias. Al ver a la multitud que se acercaba, los samuráis sintieron un escalofrío de miedo recorriendo sus espaldas. ¿Qué quieres? HMPH. Es por tu arrogante e ignorante samurái que nuestro país ha sufrido esta catástrofe. Uchiha Mirai ya ha decretado que los samuráis serán borrados del mundo shinobi. Para asegurarnos de que no nos traigan más problemas, todos deberían morir. Nombre: Uchiha Mirai. Físico. Fuerza mental. Chakra. Límites de la línea de sangre. Mangekyo Sharingan, liberación de imán, polvo de oro, liberación de quemaduras, Shikotsunyaku, liberación de hervir, ilusión, manipulación de los 5 sentidos, Byakugan, liberación de madera, Rinnegan, liberación de hielo, liberación de polvo ninjutsu. Lanzamiento de la tierra. Lanza de la tierra. Otros. Método de cultivo de energía espiritual natural, técnica secreta. Miedo al rencor de la tierra jutsu. Amaterasu, Sarutai Konomi Koto, Takamagahara, Susanoo, Tsukiyomi no Mikoto, Koto Amatsukami, Kamui, Limbo. Cárcel fronteriza, Chibaku Tensei, devastación planetaria, Tengai Shinsei, Daikokuten, Sukuna Ikona, Amenote Hikara. Mientras examinaba el panel de su sistema, los labios de Mirai se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Para defenderse de su asalto, la mayoría de los samuráis de la Tierra de Hierro se habían reunido en la capital. Y con las bajas colaterales entre los civiles. Este ataque le había valido más de 9000 puntos de atributo de una sola vez. Incluso durante la Tercera Gran Guerra Shinobi, era raro obtener una recompensa tan grande. Sin embargo, Uchiha Mirai no tenía intención de repetir este método en todas las naciones. Si necesitaba puntos de atributo, los 100.000 setsu blancos serían suficientes. Por supuesto, aquellos que se atrevieran a resistirse a su gobierno no encontrarían piedad de él.
Después de sentir brevemente el aumento de su poder, Mirai apareció directamente en la oficina del Hokage. Tsunade y los demás todavía estaban enterrados en papeleo. Cuando lo vieron, la sorpresa cruzó por sus rostros. Mirai, ¿ya has vuelto? Mirai sonrió levemente. Está hecho. ¿Eh? No había pasado ni una hora y ya estaba arreglado. Mirai no se molestó en explicar más. Tsunade, haz arreglos para que alguien se apodere de la Tierra de Hierro. Ah. Oh. Mirando la sonrisa inofensiva de Mirai, Tsunade y los demás entendieron de inmediato. Con su personalidad, la Tierra de Hierro probablemente no era más que ruinas ahora. El poder de los 6 caminos, verdaderamente aterrador. Destruir un país entero no era diferente de aplastar una hormiga a alguien de su calibre. Oh, claro. Mirai caminó hacia el escritorio del Hokage, tomó un pincel y comenzó a escribir en un pergamino. Después de un largo rato, finalmente dejó el cepillo. Al ver las miradas perplejas de Tsunade y los demás, sonrió. Tsunade, este es el método de cultivo de energía espiritual natural. Permite a los shinobi mejorar su fuerza mental a través del entrenamiento. Al escuchar esto, Tsunade y los demás se quedaron completamente sin palabras. La fuerza mental era un aspecto crucial para los shinobi. No solo permitió mayores reservas de chakra, sino que también mejoró la resistencia al genjutsu. Los shinobi con alta fuerza mental a menudo sobresalían en el aprendizaje, el entrenamiento y el combate. Pero el problema era que se creía que la fuerza mental era inmutable. Aumentarlo era casi imposible. Sin embargo, Mirai había desarrollado una forma de entrenarlo. Incluso ellos no pudieron evitar sentirse emocionados. Al ver sus reacciones, Mirai se rió entre dientes. Tsunade, haz varias copias de este pergamino y envía una al Kasekage, Mizukage, Tsuchikage y Raikage. Diles que difundan este método de entrenamiento entre sus shinobi lo antes posible. Tsunade y los demás quedaron atónitos. Habían asumido que esto era algo que Mirai había preparado exclusivamente para ellos. Sin embargo, ¿tenía la intención de compartirlo con todo el mundo shinobi? ¿No fue demasiado? En el mundo shinobi, incluso un jutsu de rango se requería una cantidad significativa de dinero y puntos de misión para adquirirlos. Nadie compartió casualmente sus técnicas. Los poderosos jutsu secretos y prohibidos a menudo se pasaban solo dentro de los clanes o entre maestro y discípulo. Eran tesoros invaluables. Pero Mirai iba a difundir un método para mejorar la fuerza mental, algo invaluable, sin ninguna condición. Incluso si planeaba gobernar el mundo shinobi, no era excesiva esta generosidad. Mirai agitó una mano con desdén. Esto fortalecerá a todos los shinobi. Para prepararnos para la crisis futura, debemos abandonar el pensamiento egoísta. Además, el entrenamiento de shinobi ya no debería tener barreras. Haga que el método de refinamiento de chakras y este entrenamiento mental sean accesibles para todos. Quiero un mundo donde cualquiera tenga la oportunidad de convertirse en un shinobi. Al escuchar estas palabras, Tsunade y los demás quedaron asombrados. Verdaderamente, la visión de Mirai era grandiosa. No tenían dudas de que una vez que se difundiera esta noticia, su influencia se elevaría a alturas aún mayores. Quizás, después de la diosa conejo, el mundo shinobi daría la bienvenida a una nueva deidad. Capítulo 265. La locura por el entrenamiento a nivel nacional. Sala de reuniones. En la pantalla de proyección, Onoki, Pakura, Meiterumi y Mabui aparecieron uno tras otro. Una vez que todos estuvieron presentes, Tsunade fue la primera en hablar. ¿Por qué se ven todos tan agotados? Luego se volvió específicamente hacia Onoki. Especialmente tú. ¿Qué pasa con esas ojeras? Al escuchar esto, Onoki no pudo evitar quejarse. Últimamente hemos estado inundados. En el momento en que me despierto, hay un flujo interminable de cosas que deben manejarse. Envejecer, simplemente no puedo seguir el ritmo. Pakura dejó escapar un suspiro y asintió. No eres solo tú. Todos estamos agotados todos los días. Desde que asumí el cargo de Kasekage, mi entusiasmo por el puesto se ha desvanecido por completo. Honestamente, prefiero mudarme a Konoha y vivir con Mirai. Meiterumi también asintió con la cabeza. Así es. Comparado con nosotros, estás viviendo la buena vida, Tsunade. Mabui tosió levemente para volver a encarrilar la conversación. Entonces, Tsunade, ¿por qué de repente convocaste esta reunión? Tsunade sacó un pergamino dejado por Mirai y habló en un tono tranquilo. No hace mucho, Mirai me dio un pergamino que contenía un método para mejorar la fuerza mental a través del entrenamiento. Podría ayudar con tu agotamiento constante. Al escuchar esto, el grupo quedó completamente atónito, sus ojos se abrieron con incredulidad.
Tsunade incluso agitó su mano frente a la cámara, sospechando que la conexión se había congelado. ¿Oye? ¿Todavía pueden oírme? Tsunade, ¿hablas en serio? Mirai realmente entregó un método para mejorar la fuerza mental. Como Kage, todos entendieron lo difícil que era fortalecer la fuerza mental. Sin embargo, ahora, Tsunade les estaba diciendo que en realidad había un método de entrenamiento para ello. Fue simplemente increíble. Al ver sus expresiones atónitas, Tsunade se rió entre dientes. No había reaccionado de manera diferente cuando se enteró por primera vez. Tsunade, ¿significa esto que también estamos calificados para recibir este método de capacitación? Preguntó Onoki vacilante. Entre los presentes, él era el único que no era una de las mujeres de Mirai. Le preocupaba que lo excluyeran. En serio, ¿por qué Iwagakure no tenía ninguna ninja femenina que fuera fuerte y atractiva? Si esto continuaba, Iwagakure estaría en desventaja natural en futuras luchas de poder. Mientras Onoki estaba perdida en sus pensamientos, Tsunade se aclaró la garganta. Onoki, no te preocupes. Mirai instruyó específicamente que este método de entrenamiento, junto con las técnicas de refinamiento de chakras, debería extenderse a todos en el mundo ninja. Cualquiera con el potencial de convertirse en un ninja podrá entrenar usando estos métodos. ¿Qué? Esta vez, no fue solo Onoki. Pakura, Mei y Mabui también dejaron escapar exclamaciones de asombro. La técnica de refinamiento de chakra por sí sola ya era un gran problema. Pero Mirai incluso estaba dispuesta a hacer que el método de mejora de la fuerza mental fuera accesible para todos. Mirai dijo que esto es para prepararse para posibles crisis futuras en el mundo ninja. Nadie debe centrarse únicamente en sus propios beneficios, sino que todos deben considerar el panorama general. Al escuchar esto, los ojos de Pakura brillaron con admiración. Como se esperaba del hombre en el que había puesto su mirada. Aparte de su hábito de disfrutar de ciertos placeres, era prácticamente impecable. Mabui también se encontró asintiendo inconscientemente. Incluso ella, que generalmente estaba tranquila y serena, sintió que su corazón se aceleraba. En comparación con el cuarto Raikage, Mirai estaba en un nivel completamente diferente. Mei, por otro lado, se sonrojó profundamente, sus labios se separaron ligeramente, su mirada prácticamente se derritió. Incluso Onoki no pudo evitar revelar una mirada de admiración. Inicialmente había asumido que después de unificar el mundo ninja, Uchiha Mirai reduciría el número de shinobi, controlando estrictamente el acceso al ninjutsu y los recursos de entrenamiento para consolidar su gobierno. Pero en cambio, Mirai había elegido darle a cada persona la oportunidad de convertirse en un ninja. En su larga vida, nunca se había encontrado con un ninja con tal visión. Ni siquiera Ashirama Senju o Madara Uchiha. Quizás solo alguien como Mirai realmente merecía gobernar todo el mundo ninja. Muy bien, enviaré el contenido del pergamino a cada uno de ustedes como un documento. Asegúrese de implementarlo lo antes posible. Entendido. Clic. La proyección estaba apagada. Tsunade se estiró perezosamente, su impresionante figura casi se liberó de sus ataduras. Mirai es realmente un genio, ideando este tipo de comunicación remota por video, hará que las discusiones futuras sean mucho más fáciles. Desafortunadamente, dado que la nación divina se estableció recientemente, esta tecnología actualmente se limita a los 5 Kage. Pero si podemos popularizarlo en toda la nación divina en el futuro, ¿qué tipo de mundo crearía eso? Pensó en el pasado. ¿Cuántos ninjas tuvieron que morir solo para entregar una sola información? Ese tipo de tragedia pronto podría ser cosa del pasado. Mirai. Realmente era un hombre extraordinario. Al recordar cómo conoció a Mirai, Tsunade no pudo evitar tararear suavemente. Un mes después, la técnica de refinamiento de chakras y el método natural de entrenamiento de fuerza mental se habían distribuido completamente en toda la nación divina. Incluso los mendigos de la calle tenían acceso a los métodos de entrenamiento. Siguiendo las órdenes de Mirai, una ola masiva de personas que se entrenaban para convertirse en shinobi había estallado en todo el mundo ninja. Al mismo tiempo, la reputación de Mirai había alcanzado una altura sin precedentes. Por todas partes en las calles y callejones, la gente hablaba de él. Y, naturalmente, el prestigio del clan Uchiha se disparó una vez más. Desde que los señores feudales habían sido derrocados, los ninjas se habían convertido en la nueva élite de la sociedad. El estatus de cada shinobi ahora era muy respetado. A lo largo de la historia, las clases dominantes siempre han controlado estrictamente las oportunidades de movilidad social, asegurando su propio poder. Sin excepciones.
Pero ahora, Uchiha Mirai les había dado desinteresadamente a todos la oportunidad de convertirse en ninjas. Incluso a los que están en el fondo de la sociedad se les ha dado la oportunidad de ascender. ¿Cómo podrían no estar agradecidos? Los más oprimidos a menudo tenían los valores más simples. Para ellos, Mirai era su salvadora. Sus palabras eran ley. Cualquiera que se opusiera a él, era su enemigo. Un movimiento ferviente se extendió por la nación divina y se erigieron estatuas de Uchiha Mirai en cada esquina. En ese momento, el título de emperador divino fue verdaderamente reconocido por todos dentro de la nación divina. Capítulo 266. La base experimental. Konohagakure. Uchiha Mirai caminó solo a través de un denso bosque. Un camino sinuoso se extendía hacia las profundidades del bosque, con serpientes venenosas y bestias salvajes acechando en la maleza a ambos lados, su presencia oculta a la vista. De vez en cuando, los shinobi enmascarados pasaban como un relámpago. Al ver a Mirai, cada uno se detenía, se inclinaba respetuosamente y solo después de recibir su permiso usaban la técnica de parpadeo corporal para reanudar sus tareas. Bajo esta estricta seguridad, Mirai caminó durante unos 10 minutos antes de llegar a una entrada de cueva aparentemente anodina y oscura. Mirai-sama. Un niño con cabello largo y blanco y dos marcas rojas en la frente se acercó rápidamente. Mirai extendió la mano y alborotó el cabello del niño con una sonrisa. Kimimaro, ¿cómo has estado últimamente? Kimimaro, momentáneamente desconcertado por la preocupación, rápidamente bajó la cabeza en señal de gratitud. Gracias por su preocupación. Me ha ido bien. Parecía que su enfermedad Kekkei Genkai no había estallado recientemente. Mirai asintió con la cabeza, siguiendo a Kimimaro mientras se dirigían a la base experimental. Casualmente, preguntó. Kimimaro, ¿has encontrado el significado de tu vida? Al escuchar esto, Kimimaro dudó por un momento antes de rascarse la cabeza con cierta timidez. Finalmente entiendo tus enseñanzas. Mientras uno está vivo, la vida tiene sentido. No hay necesidad de buscarlo. En ese entonces, cuando Lord Orochimaru me dijo que ya no me necesitaban como su recipiente, sentí que mi mundo se había derrumbado. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que incluso hacer guardia en el laboratorio es un propósito en sí mismo. Como una brizna de hierba al borde de la carretera, si puedo, incluso sin darme cuenta, servir para resaltar la grandeza de alguien como tú, entonces me considero afortunado. Después de hablar, Kimimaro pareció un poco avergonzado y se rascó la cabeza nuevamente. Mirai-sama, esa es mi reciente realización. Espero que no te importe. Mirai negó con la cabeza con una pequeña risita. Esa es la mentalidad correcta. La vida avanza. Las cosas que alguna vez se sintieron como el fin del mundo a menudo parecen insignificantes en retrospectiva. Mientras charlaban, un joven robusto con cabello corto y naranja se acercó corriendo emocionado. Mirai-sama. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te vi. Mirai levantó una ceja. Jugó, pareces bastante feliz. Jugó asintió vigorosamente. Desde que me trajiste aquí, no solo puedo ayudar a Lord Orochimaru con su investigación, sino que ya no tengo que preocuparme por perder el control y dañar a otros. En comparación con antes, ya no me molesta mi propio cuerpo, ni trato de huir de él. Todo esto es gracias a ti. He querido agradecerles durante mucho tiempo, pero nunca tuve la oportunidad. Jugó habló rápida y seriamente, pero Uchiha Mirai simplemente agitó su mano con desdén. No hay necesidad de pensar en eso. Yo también obtuve lo que quería. Jugó respondió en voz más baja. De todos modos, siempre te estaré agradecido. Incluso si me cuesta la vida, no dudaría. Kimimaro se aclaró la garganta ligeramente. Jugó, no le quitemos demasiado tiempo a Mirai-sama. Jugó salió de su estado emocional y se rió tímidamente. Me iré entonces. Una vez que Jugó se fue, Kimimaro continuó llevando a Mirai a lo más profundo de la base experimental. Toda la instalación se construyó bajo tierra, pero era inesperadamente espaciosa y bien iluminada. A diferencia de la atmósfera húmeda y sombría habitual de las cuevas, el laboratorio estaba limpio y bien mantenido. Después de caminar unos 10 minutos más, Kimimaro se detuvo frente a la puerta de un laboratorio. Mirai-sama, Orochimaru-sama todavía debería estar adentro realizando un procedimiento. ¿Le informó de su llegada? Mirai negó con la cabeza. No es necesario. Puedes seguir adelante con tus tareas. Entendido. Kimimaro retrocedió respetuosamente 2 pasos antes de darse la vuelta y marcharse. Momentos después, Orochimaru salió del laboratorio, acompañado por un joven con gafas. Al ver a Mirai, el rostro de Orochimaru mostró un raro indicio de deleite. Mirai-kun, ¿cuándo llegaste?
Justo ahora. Vi que estabas ocupado, así que no te molesté, respondió Mirai casualmente. Orochimaru sacó la lengua con emoción. Mirai-kun, he querido agradecerte. Me has hecho un gran favor. Sin esperar una respuesta, Orochimaru continuó con entusiasmo. Método de cultivo de energía espiritual natural, Mirai-kun, realmente eres un genio. De hecho, creaste una técnica que permite a la mayoría de las personas cultivar y mejorar su energía mental. Mirai levantó una ceja. Orochimaru, ¿qué estás tratando de decir exactamente? El tono de Orochimaru se mantuvo lento y elegante. Mirai-kun, he desarrollado una técnica secreta llamada reencarnación del cadáver viviente, que me permite alcanzar la inmortalidad al apoderarme de nuevos cuerpos. Sin embargo, después de apoderarse del cuerpo y el alma de otra persona, mi propia alma se debilita y se fragmenta. Pero desde que comencé a practicar tu método de cultivo de energía espiritual natural, mi alma ha comenzado a recuperarse lentamente. Al escuchar esto, Mirai asintió con la cabeza. La energía mental estaba estrechamente ligada al alma. Fortalecer la energía mental y al mismo tiempo reforzar el alma no fue sorprendente en absoluto. Además, Orochimaru desvió su mirada hacia el joven a su lado. Mirai-kun, realmente me encontraste un excelente asistente. Aprovechando la oportunidad, Kabuto se inclinó. Mirai-sama. Mirai estudió a Kabuto por un momento antes de preguntar con calma. Kabuto, ¿cómo está el orfanato? Ante la mención del orfanato, los ojos de Kabuto se suavizaron con gratitud. Todo va bien. El director Non lo ha estado manejando meticulosamente. Gracias a su generosidad, muchos de los niños han recibido una formación adecuada y ahora pueden ganarse la vida al aire libre. Hemos estado juntando nuestras ganancias y entregándoselas al director Non. El orfanato ahora es financieramente autosuficiente. Mirai asintió con aprobación. Eso es bueno. Si surge algún problema, pídele Non que se comunique conmigo. Kabuto respondió rápidamente. Sí. Mirando a Kabuto, que estaba mucho mejor ajustado que en la línea de tiempo original, Uchiha Mirai se divirtió. Quizás, en este mundo, él era el verdadero tejedor de sueños del mundo shinobi. Después de una conversación un poco más informal, la expresión de Orochimaru se volvió seria. Mirai-kun, ¿hay algo específico por lo que viniste esta vez? Mirai asintió. Orochimaru, dejé el Mangekyou Sharingan de Uchiha Fugaku en tus manos desde hace bastante tiempo. ¿Cómo va la investigación? La sonrisa juguetona de Orochimaru se desvaneció, reemplazada por una expresión solemne. El proceso de clonación del Mangekyou Sharingan se ha perfeccionado. He replicado con éxito casi 100 pares de ojos de Fugaku. Sin embargo, el proceso de trasplante no ha ido bien. Al igual que con las células de Hashirama, el poder del Mangekyou Sharingan es demasiado abrumador y la tasa de rechazo es mucho más alta que la de los trasplantes de ojos ordinarios. Aparte de aquellos con sangre Uchiha, el trasplante a gran escala del Mangekyou Sharingan podría ser imposible. Capítulo 267. Loto rojo. Ya veo. Al escuchar el informe de Orochimaru, Mirai se acarició pensativamente la barbilla. El poder del Mangekyou Sharingan era inmenso, pero la carga que colocaba sobre el cuerpo era igualmente pesada. El cuerpo de una persona normal simplemente no podía sostener el inmenso consumo requerido por el Mangekyou Sharingan. En la historia original, incluso Kakashi Atake, que solo mantenía un Sharingan de 3 tomoes, sufría constantemente de agotamiento de chakra, y mucho menos un shinobi promedio. Incluso entre los Uchiha que no habían despertado al Mangekyou ellos mismos, muchos lucharon por soportar su tensión. Sin embargo, Mirai tenía una solución en mente. Después de un breve momento de reflexión, habló. Orochimaru, conozco a alguien. Su nombre es Shin. Shin posee un físico extraordinario. Sus células no rechazan nada. Al escuchar esto, Orochimaru no pudo ocultar su sorpresa. Mirai-kun, ¿realmente hay un humano tan notable en este mundo? Como científico, Orochimaru entendía muy bien el rechazo celular. Este problema le había causado innumerables dolores de cabeza. Si realmente existiera alguien que fuera completamente inmune al rechazo, sería un sujeto experimental y invaluable. Sintiendo los pensamientos de Orochimaru, Mirai comentó. Orochimaru, tus emociones humanas se están volviendo cada vez más débiles. Corres el riesgo de perder muchos de los placeres de la vida. Orochimaru permaneció indiferente. Eso sería lo mejor. Descartar las emociones humanas permite un juicio más claro. Después de presenciar a mis discípulos, camaradas y subordinados morir tan fácilmente ante mis ojos, entendí la fragilidad de la vida. A partir de ese momento, tomé una decisión. Dejaría de ser humano.
Después de compartir brevemente sus pensamientos, Orochimaru continuó. Mirai, volvamos al tema de Shin. Mirai respondió rotundamente. Enviaré a alguien a buscar a Shin. Una vez que reciba noticias, te lo traeré. Orochimaru ofreció una elegante reverencia. Espero con ansias ese día. Mirai sonrió levemente. Las células únicas de Shin, con su completa falta de rechazo, las hicieron excepcionalmente fáciles de cultivar. En Boruto, incluso con su rudimentario laboratorio, Shin había logrado producir una gran cantidad de clones. Con las células de Shin en su poder, Mirai ciertamente podría crear aún más clones. Y si matar a esos clones le otorgara puntos de atributo, eso sería ideal. Si no, aún podrían servir como recipientes de chakra. Después de todo, una vez que los clones de Shin recibieran células Hashirama y el Mangekyou Sharingan, nunca les faltaría chakra. Orochimaru, me iré ahora. Espera un momento, Mirai-kun. Orochimaru miró a Kabuto, quien asintió y se fue rápidamente. Mirai levantó una ceja. Orochimaru, ¿qué estás haciendo? Orochimaru sonrió misteriosamente. Nada mucho, solo preparando un regalo para ti. Momentos después. Una serie de pasos apresurados resonaron, y una joven con una cola de caballo y rasgos delicados se acercó. Mirai-sama, Orochimaru-sama. Soy Guren. Con la cabeza inclinada, la expresión de Guren era de profunda reverencia. Como shinobi, tenía una admiración natural por Uchiha Mirai. Cuando se enteró por Kabuto de que Orochimaru tenía la intención de asignarla a Mirai, se llenó de alegría. Convertirse en subordinada de Uchiha Mirai, ¿podría haber algo más significativo en su vida? Sin embargo, ahora que estaba cara a cara con él, Guren sintió una creciente sensación de inquietud. ¿Podría alguien tan poderoso como Mirai realmente darse cuenta de un shinobi como ella? Mientras Guren estaba perdida en sus pensamientos, Mirai la observaba cuidadosamente. Parecía tener aproximadamente la misma edad que Iga Usuki y Anko Mitarashi, aproximadamente 15 años. Sin embargo, a pesar de su edad, ya poseía una belleza sorprendente y una figura bien desarrollada. Mirai-kun, Guren maneja el Kekkei Genkai de liberación de cristal y tiene un gran potencial como shinobi. De ahora en adelante, ella te seguirá. Entendiendo el mensaje tácito de Orochimaru, Mirai asintió a sabiendas. Como se esperaba de su subordinado más leal, siempre capaz de atender con precisión sus intereses. Pensando esto, Mirai se volvió hacia Guren. Guren, ¿correcto? Sígueme. Primero, déjame ver tu fuerza. Con eso, atravesó un portal creado por Yomotsu Hirasaka y desapareció. Las pupilas de Orochimaru se contrajeron. Como era de esperar, incluso había dominado la apertura de portales espacio-temporales. Y no solo eso, sino que también podía mantenerlos establemente durante un período prolongado. Realmente aterrador. Guren dudó brevemente antes de mirar a Orochimaru, luego entró nerviosamente en el portal Yomotsu Hirasaka. Un breve momento después, Guren se encontró dentro de un campo de entrenamiento. Solo había dado un paso, pero había viajado instantáneamente desde la base experimental hasta este lugar. Al experimentar el ninjutsu del espacio-tiempo por primera vez, Guren no pudo evitar sorprenderse. En ese momento, sonó la voz de Uchiha Mirai. Guren, atácame. Muéstrame tu fuerza. Al escuchar esto, Guren asintió obedientemente. Sí, Mirai-sama. Al recibir la orden, inmediatamente lanzó un ataque contra Uchiha Mirai. Lanzamiento de cristal. Shuriken Jutsu. Varios shuriken hechos de cristal se dispararon rápidamente hacia Uchiha Mirai. Mirai aplaudió. Liberación de hielo. Shuriken Jutsu. Dado que esto era simplemente una prueba de las habilidades de Guren, se abstuvo de usar una fuerza abrumadora, en lugar de contrarrestar con Ice Release para neutralizar su shuriken de cristal. Al ver que su ataque fallaba, Guren no dudó en seguir con otra técnica. Lanzamiento de cristal. Jutsu de dragón de cristal. Un enorme dragón cristalino se materializó, rugiendo mientras cargaba hacia Uchiha Mirai. Mirai aplaudió de nuevo. Liberación de hielo. Jutsu del dragón de cristal de hielo. El dragón formado por hielo chocó de frente con el dragón de cristal. Innumerables fragmentos se esparcieron por el aire, creando una escena impresionantemente hermosa. Guren no pudo evitar admirarlo. Como era de esperar, neutralizar mi liberación de cristal sin esfuerzo. La dureza de Crystal Release era inconmensurable, incluso el kunai de acero endurecido no necesariamente podía igualar su fuerza. Sin embargo, Mirai lo había contrarrestado tan fácilmente con un simple Ice Release, que terminó en empate. Mirai la miró y habló con calma. Guren, usa toda tu fuerza contra mí. Muéstrame tus verdaderos límites. Guren asintió, su expresión se volvió seria.
Reunió todas sus fuerzas, empujando su liberación de cristal a su punto máximo. Liberación de cristal. Formación de la prisión de cristal. Capítulo 268. Liberación de cristal. Las manos de Guren se movieron rápidamente, formando una serie de sellos de mano. Crystal Release. Crystal Prison Formation era un jutsu increíblemente poderoso, capaz de sellar enemigos dentro de un cristal masivo. Sin embargo, la ejecución de esta técnica requirió un tiempo de preparación significativo. Afortunadamente, Mirai no mostró intención de detenerla. Este nivel de confianza es realmente admirable. Guren murmuró para sí misma mientras completaba los preparativos para su técnica. Con un grito agudo, gruesas capas de cristal envolvieron instantáneamente a Mirai, sellándolo completamente dentro. El cristal, de varios metros de espesor, parecía completamente impenetrable. Ese debería ser el final. Guren contó mentalmente los segundos, preparándose para liberar el sello en unos momentos. Nunca creyó que su poder superara al de Mirai. En cambio, asumió que él se había dejado sellar para probar sus habilidades. Sin embargo, una vez encerrado en la formación de la prisión de cristal, escapar era teóricamente imposible. Justo cuando Guren estaba a punto de deshacer el sello, resonó un leve crujido. Luego, siguieron más en rápida sucesión. Sus pupilas se encogieron al ver innumerables fracturas que se extendían por su prisión de cristal una vez prístina. Grieta. Bajo la mirada atónita de Guren, el grueso cristal se rompió en innumerables fragmentos. Mirai levantó un solo dedo. Sagear. Liberación de tormentas. Una masa concentrada de chakra violeta se condensó en la punta de su dedo. Guren inmediatamente sintió un peligro abrumador. Si ese ataque la golpeó, ella moriría. Desesperadamente, vertió toda su fuerza en su jutsu defensivo más fuerte. Una enorme pared de cristal se formó ante ella, protegiéndola completamente del ataque entrante. Como si esperara a que terminara, el rayo violeta en la punta del dedo de Mirai de repente se disparó hacia adelante. En un instante, el rayo pasó sin esfuerzo a través de su defensa cristalina. Fue tan fácil como cortar tofu. El ataque se detuvo a solo 10 centímetros de su rostro antes de desaparecer. El sudor frío empapó a Guren. Uchiha Mirai era terriblemente poderoso. No solo escapó de su sello más formidable desde adentro, sino que también destrozó su defensa más fuerte con facilidad casual. Incluso el propio Orochimaru había elogiado su liberación de cristal como un límite de línea de sangre con el potencial de bloquear una bomba de bestia con cola. Guren siempre se había enorgullecido de eso. Sin embargo, ahora, la técnica que una vez creyó invencible se había vuelto inútil sin esfuerzo. Mirai-sama, lo concedo. Guren se arrodilló, esperando en silencio su orden. Din. Felicitaciones, anfitrión. Ha saqueado con éxito el límite de la línea de sangre de Crystal Release. Al escuchar la notificación del sistema, Uchiha Mirai caminó lentamente hacia Guren. El breve intercambio le había permitido medir su fuerza. Estaba en algún lugar entre un Chunin estándar y un Chunin de élite. El chakra de cristal tenía impresionantes capacidades defensivas, y sus propiedades únicas lo convertían en un límite de línea de sangre intrigante que valía la pena estudiar más a fondo. Después de un momento de reflexión, Mirai habló. De ahora en adelante, servirás como mi guardia personal. ¿Guardia personal? Guren frunció el ceño confundida. Con la fuerza abrumadora de Mirai, ¿necesitaba guardias? Al ver su expresión de perplejidad, Mirai no se molestó en explicar. En cambio, simplemente agregó, Usuki Yugao te informará sobre tus deberes. Guren asintió de inmediato. Entendido. Por cierto, ¿quiénes son los otros guardias? Mirai pensó por un momento antes de responder. Tú, Usuki Yugao, Mitarashi Anko y Uchiha Izumi. Guren memorizó en silencio los nombres. Ella ya estaba familiarizada con Mitarashi Anko. Como una de las ex-alumnas de Orochimaru, Anko había pasado un tiempo en su centro de investigación antes de ser enviada a otro lugar debido a su falta de aptitud para la investigación científica. Pero nunca esperó que Anko también fuera elegido por Mirai. En cuanto a Usuki Yugao y Uchiha Izumi, Guren no sabía nada de ellos. Anochecer. En un restaurante de barbacoa, Mitarashi Anko irrumpió en el comedor privado, llevando docenas de brochetas de dango. ¿Cómo podemos hacer una barbacoa sin dango? La comida dulce es lo mejor de este mundo. Al ver el comportamiento despreocupado de Anko, Usuki Yugao suspiró. Anko, ¿no puedes estar un poco más sereno? Anko resopló. Ese no es mi estilo. Le entregó una brocheta de dango a la chica que estaba a su lado. Toma esto. Soy Mitarashi Anko. Gracias, Uchiha Izumi sonrió cálidamente. Soy Uchiha Izumi. Le gustaban los dulces y el dango era su favorito.
Al escuchar las palabras de Anko, sintió una sensación inmediata de camaradería. Los dulces son los mejores. Mientras charlaban, Guren entró en la habitación. Habiendo crecido bajo la guía de Orochimaru, simplemente se presentó brevemente antes de quedarse en silencio. Anko, sintiéndose un poco molesto, murmuró: ¿Qué pasa con ese bastardo? Siempre haciéndonos esperar. Ni siquiera sé por qué nos reunió a los 4. Ante sus palabras, Usuki Yugao permaneció indiferente, pero tanto Izumi como Guren abrieron los ojos en estado de shock. ¿Bastardo? ¿Se refería a Lord Mirai? ¿Cómo se atrevió? En ese momento, la voz de Mirai vino desde la entrada. Anko, hablar mal de la gente a sus espaldas no es muy agradable. Además, ya deberías saberlo. Nunca llegó temprano. Tan pronto como apareció Mirai, Guren e Izumi inmediatamente se pusieron de pie e hicieron una reverencia. Usuki Yugao permaneció sentado, pero asintió respetuosamente. Solo Mitarashi Anko casualmente se metió una brocheta en la boca, murmurando: Entonces, bastardo, ¿por qué nos llamaste aquí? Al ver la actitud despreocupada de Anko, tanto Guren como Izumi sintieron una oleada de ansiedad. ¿Está loca? ¿Cómo se atreve a ser tan irrespetuosa con Lord Mirai? Con su poder y estatus, casi todos lo trataban con la mayor reverencia. ¿No tiene miedo de hacerlo enojar? Sin embargo, para su asombro, Mirai no parecía molesta en lo más mínimo. Simplemente se sentó, agarró una brocheta de dango y le dio un mordisco. Solo entonces habló. Ya se han conocido, ¿verdad? A partir de hoy, ustedes 4 operarán como un equipo, sirviendo como mis guardias personales. En cuanto al nombre de tu unidad, Mirai pensó por un momento antes de declarar: serás conocido como los 4 guardias imperiales. Capítulo 269. Lord Mirai, me equivoqué. ¿Los 4 guardias imperiales? Al escuchar las palabras de Uchiha Mirai, Usuki Yugao y los demás no pudieron evitar mirarse sorprendidos. ¡Qué nombre tan genial! Sonaba prestigioso. Y solo por el nombre, estaba claro que su estatus futuro sería extraordinario. ¿Anbu? ¿Raíz? Todo eso palideció en comparación con ser parte de los 4 guardias imperiales. Mitarashi Anko fue la más emocionada, aplaudiendo con una sonrisa. Me encanta este nombre. Entonces seré el capitán. Mirai negó con la cabeza. Anko, ya elegí al capitán. Yugao será tu líder. Cuando no estoy cerca, todos deben seguir sus órdenes. Al escuchar esto, la cara de Anko cayó de inmediato. ¿Qué? Pero yo estuve aquí primero. Conocí al senpai primero, fui de compras y comí con él primero, fui el primero en todo. Mirando su expresión de mal humor, Mirai se rió entre dientes y se alborotó el cabello. Anko, ¿has estado leyendo demasiado manga? Anko apartó la mano en señal de protesta. Scumbag senpai, ahora soy una mujer adulta. Deja de tratarme como a un niño pequeño. Uchiha Mirai sonrió para sus adentros. Todos crecerán eventualmente, pero no dejaré que desperdicien ni un solo momento de su mejor momento. Oye. Scumbag senpai, ¿qué estás pensando? ¿Por qué tienes eso, mirada incompleta en tu rostro? Anko entrecerró los ojos con sospecha, pero dudó en decir la palabra pervertido, en lugar de cambiar su postura con cautela. Mirai tomó un sorbo de su bebida y dijo con calma: está bien, basta de charla. Como mis guardias personales, ya he preparado habitaciones para ti en mi residencia. De ahora en adelante, te mudarás. Desde que Konoha comenzó su proyecto de reconstrucción, Uchiha Mirai había reorganizado los territorios del clan. El distrito de Uchiha fue reubicado en el principal sector oriental de la aldea. Su propia residencia también había sido renovada y ampliada. Incluso si se mudaran 100 personas, todavía habría mucho espacio. Al escuchar este arreglo, Usuki Yugao, Guren y los demás no tuvieron objeciones y asintieron con la cabeza. Solo Mitarashi Anko sonrió con aire de suficiencia. Scumbag senpai, definitivamente estás tramando algo. Mirai respondió con indiferencia. Entonces puedes seguir viviendo afuera. Mitarashi Anko se congeló por un momento, luego se burló: TSH, bien. No caeré en tus trucos. Mirai no presionó el asunto y, en cambio, hizo un gesto para que todos comenzaran a asar carne y disfrutar de su comida. Después de la cena, Uchiha Mirai llevó a Yugao y a los demás a su propiedad. El patio fue diseñado en un estilo tradicional, incorporando elementos únicos del mundo shinobi. Desde el exterior, la finca parecía modesta, pero entrar reveló un mundo completamente diferente. Azulejos dorados vidriados, barandillas intrincadamente talladas, lujosos salones. Era una obra maestra donde cada paso ofrecía una nueva vista impresionante. Aparte de Yugao, que ya había visto el lugar antes, Uchiha Izumi, Guren y Mitarashi Anko abrieron los ojos en estado de shock.
Esto es irreal. Ninguno de ellos había imaginado nunca que una casa pudiera construirse de manera tan hermosa. Después de pasar por el patio delantero, Mirai los llevó a una sección privada. Yugao, aquí es donde todos se quedarán. Te mostraré tus habitaciones. Al abrir las puertas, Izumi y los demás quedaron atónitos una vez más. Incluso los muebles más simples estaban adornados con intrincadas tallas. Toda la habitación tenía una leve fragancia de madera, lo que instantáneamente hacía que uno se sintiera a gusto. Al ver sus reacciones, Mirai no se sorprendió. Nunca se contuvo cuando se trataba de su propio estilo de vida. Ya fuera comida, ropa o residencia, todo lo que usaba era de la más alta calidad en el mundo shinobi. Incluso el daimyo de la Tierra del Fuego tendría envidia de su estado, y mucho menos de Izumi y Guren. Entonces, ¿esta es realmente nuestra habitación ahora? Mirai-sama, has sido tan considerada. Cuando eran niñas, Guren y Uchiha Izumi se enamoraron de inmediato de la lujosa decoración. Solo la idea de vivir aquí a partir de ahora los hacía extasiados. Su admiración por Mirai solo se hizo más fuerte. Mirai miró a Anko, que estaba inusualmente silencioso, y luego conjuró 2 espadas cortas usando Shikotsum-yaku. Inscribió meticulosamente los sellos del dios del trueno volador y las intrincadas escrituras de sellado en ellos. Estas hojas cortas están grabadas con sellos del dios del trueno volador. Si alguna vez estás en peligro, simplemente inyecta chakra en ellos y estaré allí al instante. Yugao, explícales sus funciones en detalle. Entendido. Mirai entregó las espadas a Guren e Izumi, quienes las aceptaron con expresiones de agradecimiento. Estos fueron hechos de los propios huesos de Mirai. Más que armas, eran una marca de honor. Pocos en todo el mundo shinobi podrían recibir tal regalo. Hace poco tiempo, habían sido kunoichi ordinarias, pero ahora, se habían convertido en parte de los 4 guardias imperiales. Se sintió como un sueño. Al darse cuenta de esto, Izumi y Guren se arrodillaron sobre una rodilla, sus voces resueltas. Juramos servirte, Mirai-sama. A medida que todos se unieron por el momento, el estado de ánimo de Mitarashi Anko se agrió visiblemente. En comparación con los dormitorios fríos y estrechos de la instalación experimental, este lugar era el paraíso. Y además de eso, las cuchillas de hueso que siempre había querido se las habían dado primero a Izumi y Guren. Su rostro se arrugó de frustración mientras dudaba antes de finalmente hablar. Escoria de Mirai-sama, estaba equivocado. ¿Puedo mudarme también? Vivir juntos nos ayudará a construir una sinergia de equipo. Yo también quiero una cuchilla de hueso. Eso fue rápido. Pensó que aguantaría más tiempo. Mirai miró a Anko y habló lentamente. Anko, cuando cometes un error, tienes que aceptar las consecuencias. ¿Lo entiendes, no? Mitarashi Anko se mordió el labio y asintió, su voz apenas era un susurro. Entiendo, una leve sonrisa tiró de los labios de Mirai. Yugao, todos ustedes se acomodan primero en sus habitaciones. Anko y yo vamos a salir un poco. Sí. Usuki, Yugao y los demás se taparon la boca, sofocando la risa. Oh, Anko. ¿Por qué tuviste que provocarlo? Capítulo 270. La petición de ayuda de Takigakure. La caverna oscura y húmeda resonó con el silencio mientras la estatua de Gedo permanecía inmóvil en la oscuridad. De repente, una onda de chakra surgió en el aire y varias siluetas coloridas y parpadeantes aparecieron sobre los dedos de la colosal estatua. En el centro de ellos se encontraba una figura cuyos ojos emitían constantemente un tenue resplandor púrpura de otro mundo. Barriendo su mirada alrededor de la reunión, finalmente habló en un tono frío y distante. ¿Kakuzu y Idan aún no han asistido a la reunión? Al escuchar esto, Sasori de la Arena Roja dejó escapar una burla desdeñosa. Esos dos ya deben estar muertos. ¿Vida eterna? ¡Qué broma! Si hubieran aceptado mi propuesta en ese entonces y me hubieran dejado convertirlos en marionetas humanas, no habrían desaparecido tan silenciosamente de este mundo. La verdadera eternidad está en los títeres. Mientras Sasori hablaba, Kisame Oshigaki se rió entre dientes. Este mundo está lleno de mentiras y engaños. Por lo que sabemos, podrían haber traicionado a la organización. Una recompensa de 100 millones de ryo es suficiente para tentar a la mayoría de la gente, especialmente a un shinobi obsesionado con el dinero como Kakuzu. Al escuchar su discusión, el ceño de Pain se frunció ligeramente mientras volvía su mirada hacia Setsu. Setsu, ¿tienes alguna información sobre ellos? Setsu negó con la cabeza. No. Desaparecieron como si nunca hubieran existido. Pero basado en lo que sucedió en la Tierra de Hierro, me inclino a creer que fueron asesinados por Uchiha Mirai. La respuesta de Setsu fue evasiva.
Desde el último incidente en Kirigakure, donde Mirai había detectado su presencia, Setsu había estado evitando cualquier encuentro directo con él. A Setsu negro no le importaba particularmente, pero Setsu blanco se negó rotundamente a aparecer cerca de Mirai nuevamente. Incluso usar un clon estaba fuera de discusión. En cuanto a Uchiha Obito, ni siquiera valía la pena mencionar a ese niño. Un cobarde, siempre huyendo de la realidad, no fue una sorpresa que despertara un dojutsu como Kamui. Tanto Setsu como Obito se habían retirado de la participación directa, dejando a Akatsuki sin ninguna información reciente sobre Uchiha Mirai. El dolor cayó en un largo silencio. En la guerra shinobi, la inteligencia era primordial. Enviar a Kakuzu y Hidan a la Tierra de Hierro había sido un movimiento calculado. Usar su supuesta inmortalidad para recopilar la mayor cantidad de información posible sobre Mirai. Pero ahora, con ambos probablemente muertos, todavía no estaban más cerca de aprender algo nuevo sobre él. Dos shinobi de nivel Kage habían perecido sin proporcionar una sola información útil, lo que irritó a Pain. Después de un momento de reflexión, cambió su enfoque y se volvió hacia Sasori y Kisame. ¿Has reunido información sobre las bestias con cola? Al darse cuenta del disgusto de Pain, ninguno de los dos se atrevió a provocar a su líder, quien ejercía un poder absoluto sobre el grupo. Sasori habló primero, su tono serio. Según nuestros hallazgos, las 2 colas, las 3 colas, las 5 colas, las 8 colas y las 9 colas han sido selladas dentro de Uchiha Mirai. El 4 colas está en su poder, líder. Eso deja solo a la 1 cola, las 6 colas y las 7 colas sin contabilizar. La cola única está sellada dentro de Gaara, el hijo del difunto cuarto Kasekage. Aunque tengo un informante dentro de Sunagakure, extraer a Gaara de sus garras sería extremadamente difícil. El Jinchuriki de 6 colas es muy escurridizo. Desde que desertó de Kirigakure, su paradero ha permanecido en gran parte desconocido. Eso deja a las 7 colas de Takigakure como nuestro objetivo más viable. Aunque la ubicación de Takigakure es secreta, según la inteligencia que Kakuzu dejó atrás, deberíamos poder identificar su ubicación exacta pronto. Después de escuchar la evaluación de Sasori, Pain asintió. Entonces ustedes dos se encargarán de la operación en Takigakure. Luego volvió su mirada hacia Setsu. Acompáñalos y reúne información. No me decepciones esta vez. La mirada de Pain era penetrante, dejando a Setsu sin espacio para discutir. Entendido. Despedido. Tierra de cascadas. Sasori abrió lentamente los ojos y miró a Kisame a su lado. Kisame, podríamos terminar enfrentándonos a Uchiha Mirai esta vez. Si no quieres terminar como Kakuzu y Hidan, podría convertirte en una marioneta. No estás pensativo. Kisame se burló internamente, pero simplemente levantó a Sameada sobre su hombro. Luchar contra oponentes fuertes es para lo que vivo. Si me enfrento a Uchiha Mirai, Sameada estará encantado. Al ver la negativa de Kisame, Sasori suspiró con leve decepción. Entonces supongo que tendré que esperar hasta que mueras antes de convertirte en una marioneta. Kisame mostró los dientes con una sonrisa. Sin presión en absoluto. Konohagakure. Oficina del Hokage. Anko Mitarashi hizo una mueca mientras se frotaba el trasero dolorido. Se había mudado con éxito con Yugao y los demás como estaba planeado, e incluso obtuvo su tan esperada hoja de hueso. Pero su pobre trasero había sufrido por ello. Solo pensar en el castigo de ese día la hizo sonrojar. HMPH. Ese Escoria Senpai es un pervertido. Han pasado 3 días y todavía no ha dejado de doler. Estoy tan enojado. Pero no me rendiré tan fácilmente. Murmurando para sí misma, Anko sonrió con picardía. Si quería que se comportara, tendría que azotarla todos los días. Jejeje. Justo cuando Anko estaba perdido en sus pensamientos, estalló una conmoción fuera de la torre Hokage. Déjame entrar. Debo ver a Mirai-sama. Soy un shinobi de Takigakure. Alguien está tratando de robar nuestra bestia con cola. El hombre luego gritó a todo pulmón. Mirai-sama. Takigakure está dispuesto a someterse a ti, por favor salva nuestra aldea. Antes de que pudiera terminar, un ambú lo dejó inconsciente. Anko frunció el ceño antes de desaparecer en un instante, reapareciendo en la escena de abajo. Señora Anko. Los agentes de ambú la saludaron cuando llegó. Anko los despidió. No tomes ninguna medida todavía. Informaré de esto. Entendido. Como miembro de la Guardia Imperial, las palabras de Anko tenían peso. Nadie en Konoha se atrevió a desafiar. Después de asegurarse de que el hombre inconsciente estuviera debidamente sujeto, Anko desapareció nuevamente, apareciendo dentro de la oficina del Hokage. Antes de que pudiera hablar, Uchiha Mirai, sin siquiera levantar la vista, dijo con calma.
Anko, tráemelo. Sí. Cuando Anko se fue, una leve sonrisa apareció en la comisura de los labios de Mirai. ¿Takigakure acudiendo a él en busca de ayuda? Eso ciertamente le ahorraría muchos problemas.